Hermanos, que Dios los bendiga esta mañana. Aquí estamos una vez más trayendo el mensaje, domingo en la mañana en español. Sigan orando por mí para que pueda seguir en el español. Es difícil, como lo saben, pero gloria a Dios que podemos estar aquí y gloria a Dios por el mensaje que nos da esta mañana. Pero antes de empezar con el mensaje, una vez más le damos gracias al Señor por los que están viendo, y le seguimos pidiendo al Señor que un día podamos reunirnos, y estamos orando por ustedes, y les pedimos también que oren por nosotros para que el Señor tenga su mano sobre nosotros y nos siga cuidando a todos. Y también estamos orando por ustedes también, que el Señor los esté cuidando también. Vamos a entrar en una oración antes de empezar con el mensaje de esta mañana. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias primeramente por tu presencia, por el Espíritu Santo. Señor, te pidemos también por el mensaje esta mañana, que nos ayudes, que nos des más de tu palabra, entendimiento, Señor, y siempre te daremos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana el Señor me dio un mensaje, y siempre que digo que es un breve mensaje, resulta que me paso el tiempo, pero gloria a Dios, vamos a tratar lo mejor que se pueda para cuidar y tener un tiempo que no se haga muy largo. Pero gloria a Dios por este mensaje esta mañana. Vamos a estar hablando tocante de algo que se ve mucho hoy, algo que siempre ha sido un problema para todos, para todos. Y vamos a estar hablando tocante esta mañana, tocante la culpa, que muchas veces es más fácil a veces culpar a alguien que ni tratar de entender la verdad completa o la historia completa, como se dice. A veces es más fácil más de echar culpa. Y vamos a hablar un poco de eso de esta mañana, porque, como os digo, es un pasaje muy conocido donde podemos ver esto. Y vamos a entrar al libro de Juan, capítulo 9. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, y vamos a ver brevemente qué nos enseña este pasaje o lo que estaba pasando aquí en este tiempo. Vamos a ver uno de los milagros que hizo el Señor aquí en Juan capítulo 9, y es la Nueva Versión Internacional, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice la palabra de Dios: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? El Señor les respondió: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, en su vida. Y aquí vemos los discípulos en el versículo 2 que preguntaron, dice, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y es lo que vamos a estar hablando tocante esta mañana. Estos fueron sus discípulos, acuérdense, los discípulos de Cristo, hombres que él eligió, hombres que lo estaban siguiendo, que estaban haciendo el trabajo. Podían haberle preguntado sobre el sufrimiento de este hombre ciego. Podían haber preguntado de su salud, podían haber preguntado de sus necesidades, sobre cómo ayudar a este hombre ciego. Pero en lugar preguntaron: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Esa fue la pregunta. En otras palabras, cuando vieron a este hombre ciego en esta situación, en esta triste situación, lo primero que se les vino a la mente es: ¿quién pecó? De lugar de pensar o sentirse mal o sentirse de cómo le puedo ayudar a este hombre, a sentirse querer ayudarlo. En lugar, la pregunta fue: ¿quién pecó? En otras palabras, lo que estaban diciendo los discípulos era:
¿quién tiene la culpa? ¿O quién tuvo la culpa que este hombre nació ciego? Y es lo que estamos hablando esta mañana. Muchas veces, en lugar de tratar de entender la historia completa o la verdad completa, es más fácil preguntar, ¿quién tuvo la culpa o de quién es la culpa? Y es para mí digo yo que es algo natural para el humano de preguntar esa clase de preguntas. Pero esto es lo que dijeron los discípulos, ¿quién pecó? En otras palabras, ¿quién tuvo la culpa que este hombre había nacido así ciego? Es la pregunta que hicieron ellos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue culpable? ¿El hijo o los padres porque nació ciego? Luego buscaban a quién echarle la culpa. ¿Quién pecó? ¿Fue él? ¿Fue los padres? Y como les dije, así nos pasa en veces. Y en veces para unos es un juego de culpa. Y a ver a quién puedo culpar por mis problemas, a ver qué le puedo echar la culpa porque me está pasando esto o me está pasando lo otro, a ver a quién le puedo echar la culpa, a ver quién más es culpable aparte o de no ser yo. Y es lo que estaban preguntando los discípulos, ¿quién pecó? Y en esa pregunta, ¿quién pecó? Se ve que lo que estaban preguntando, en otras palabras, es de quién es la culpa que este hombre, porque luego dijeron, fue él, es culpa de él, en otras palabras, es culpa de los padres, pero el Señor les respondió claramente en el versículo 3 les dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Aunque los discípulos andaban buscando de quién era culpa, el Señor les dijo, esta no fue culpa de él, esta no fue culpa de sus padres, porque fíjense, ahora en día, cuando en nuestra ciudad, este día, cuando una persona hace un crimen, unas personas luego piensan, pues ¿de quién fue la culpa? ¿Fue la culpa de la familia? ¿Fue la culpa de los padres? ¿Fue la culpa del papá? ¿Fue la culpa de la mamá? ¿Fue la culpa de la escuela? ¿Fue la culpa de los profesionales médicos? ¿De quién fue la culpa? Luego buscan a dónde más o a dónde diferente echar la culpa. Y se ve eso mucho ahora en nuestra sociedad. Cuando los hijos se portan mal, cuando los niños se portan mal. ¿De quién es la culpa? De la mamá. ¿De quién es la culpa? Del papá. Luego gentes buscan a quién echarle culpa. Y este es un juego muy malo, muy peligroso, porque si pensamos y somos honestos, hermanos, realmente, aunque uno sea perfecto, todos, todos vamos a tener razón o vamos a tener una cierta culpa de algo, porque no somos perfectos. Todos vamos a tener culpa de algo en la vida. Y por eso algunos, en lugar de tratar de entender y de saber toda la verdad o toda la historia, la situación, es más fácil de echar culpa. Porque fíjense, los discípulos no preguntaron de primero cómo está, cómo se siente, qué podemos ayudar, en qué podemos ayudarle a este hombre ciego. No, luego se fueron a la pregunta, ¿quién pecó? ¿Fue él? ¿Fue sus padres? En otras palabras, ¿de quién fue culpa? Y hermanos, en estos días, y creo que el Señor me dio este mensaje esta mañana porque lo que ha visto, especialmente en este tiempo de esta enfermedad que anda, está viendo, a veces veo unos minutos por la televisión de predicadores que están predicando. Y en estos días, en este tiempo de esta enfermedad, ha oído mensajes de que esta enfermedad es culpa del enemigo. Es culpa del enemigo. El enemigo los está atacando. El enemigo los quiere hacer esto. El enemigo los quiere hacer lo otro. Los quiere hacer daño. Y los está atacando. Es como un león. Y los está tirando esta enfermedad. Y le cambio a otro canal. Y oigo a otro predicador diciendo, no, no, no. Esta enfermedad es de Dios. Dios la mandó. Porque Dios no está
los quiere tomar la atención, y Dios no está poniendo a prueba nuestra fe, solo que se va de un lado al otro lado. Unos dicen que el enemigo, otros dicen no, esto es de Dios. Y luego en los canales regulares, en las noticias y todo, otros dicen, no, 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 esto no es culpa del enemigo, esto no es culpa de Dios, esto es culpa del presidente. Ahora le echan la culpa al presidente. Y luego unos dicen, no, 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 no es culpa del presidente, es culpa de China. Y dicen, no, 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 no es culpa de China, es culpa de los republicanos. Otros dicen, no, 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 es culpa de los demócratas. Y hay mucha culpa ahora por esta enfermedad que nos está pasando. Hermanos, ya la gente ya ni hay a quien echarle la culpa en estos días. Y por eso digo que yo creo que el Señor me dio este mensaje de este juego de la culpa. Es peligroso y es malo, porque cuando se pone uno a buscar culpa de cosas, eso quita el enfoque de los cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Y es más fácil andar buscando, que la persona ande buscando dónde echar culpas para quitar el enfoque de lo que necesita cambiar en su propia vida. Y por eso es un juego malo, un juego peligroso. Nos distrae de los cambios que nosotros necesitamos en nuestras propias vidas. Y por eso es más fácil de culpar otras cosas o hasta culpar otras personas, como se ve hoy en la televisión. No, este es el enemigo, es culpa del enemigo. No, esto es Dios, Dios está haciendo eso. No, es el presidente, no, son los políticos, no, es China, y no, es esto, el otro, y lo. Hermanos, ya la gente ya tan donde ya ni hayan a quien echarle la culpa. Y como les dije, y estaba pensando, hermanos, también el día que me dijo el doctor que ya necesitaba la operación del corazón, que ya estaba crítico la situación, que ya lo tenía que hacer pronto, entre 2 semanas. Me puse a pensar, podía haber venido y en lugar de prepararme, comenzar a culpar cosas. Podía haber culpado a mi mamá por todas las tortillas que me hizo y me forzó a comer. Podía haber culpado a todos los restaurantes mexicanos que me vendieron tacos y me forzaron a comérmelos. Podía haber culpado a todos esos restaurantes que vas y pagas nomás un precio y puedes comer hasta que llenas. Podía haber culpado a ellos. Podía haber culpado a la iglesia por todos los compañerismos donde me forzaban a comer y comer y comer. Podía culpar a los pastores por todas las donas y el pan de dulce que traen los domingos y los miércoles y me forzaban de comer. Podía haber culpado muchas cosas. Pero ¿de qué sirve eso, hermano? ¿De qué ayuda eso de culpar? ¿Qué cambia? ¿Qué cosa cambia? No cambia la situación. Uno puede echar toda la culpa que quiera, pero no cambia la situación. No ayuda tampoco. ¿De qué sirvió que estos discípulos preguntaran quién pecó? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién pecó? ¿De quién fue la culpa? ¿Fue la culpa de él? ¿Fue la culpa de los padres? ¿A quién y cómo iba a ayudar eso? ¿Cómo iba a ayudar eso? Imagínense, hermanos, como pastores, cuando vamos a visitar a alguien en el hospital, a alguien enfermo. Imagínense si entráramos al cuarto y le saludáramos al enfermo y le dijéramos, vine a hacer una oración por usted. Y luego decíamos, pero antes de orar, a ver, dime, ¿de quién culpa fue que estás aquí? ¿De qué sirve eso, hermano? Qué triste si llegáramos a ese punto que estamos preguntando esas clases de preguntas. Estamos ahí para orar, para animar, para apoyar, no para preguntar o tratar de averiguar de quién es la culpa que estás aquí. ¿De qué sirve eso? ¿De qué ayuda eso? Eso no ayuda para nada, andar echando culpas o averiguando culpas. Cuando se quiebra una familia, ¿de qué sirve? ¿Fue culpa del esposo? ¿Fue culpa de la esposa? ¿Fue culpa del padre? ¿Fue culpa? ¿De qué sirve? Eso no ayuda a la situación. Por eso el Señor le dice a los discípulos, ni él ni sus padres
pecaron. Esto se hizo para que se haga la obra de Dios en su vida, para que la obra de Dios sea evidente al mundo y en la vida de este hombre ciego. ¿De qué sirve que los discípulos preguntaran de quién fue culpa o quién pecó? ¿Fue él o fue sus padres? Culpa de otros. En veces es como les dije, porque no sabemos o no queremos saber toda la verdad o no sabemos toda la historia o toda la verdad. A veces es más fácil culpar algo o a alguien. Y es triste que, que hemos llegado a esos puntos o que nos jugamos ese juego de la culpa. Es un juego malo, peligroso, es un juego que no se debe de jugar y especialmente los cristianos no deben de jugar ese juego, porque no sabemos el trabajo, la obra que está haciendo Dios, no sabemos. Puede ser que unas personas pasan por pruebas porque el Señor va a hacer un gran milagro. Y es lo que estaba haciendo en la vida de este hombre ciego. Pero los discípulos estaban más interesados. ¿Quién pecó? De lugar de venir con el Señor, Señor, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer esto o lo otro por él? No, vinieron al Señor. ¿Quién pecó, Señor? Luego, ¿de quién fue la culpa? ¿Fue él, culpa de él? ¿Fue culpa de los padres? Y así es la sociedad ahora. Y en veces, hermanos, es triste que a veces hasta unos cristianos caen en eso, en ese juego de culpa, ese juego de culpa. Y como les dije, se ve mucho en la televisión. ¿De quién culpa es esta enfermedad? Es esto, es lo otro, el enemigo, no es de Dios, no es del presidente, no es el político, no es de China, no es, y culpas y culpas y culpas, y luego cuando hace alguien un mal, un crimen, o tiene que ser culpa de los padres, no, tiene que ser culpa de la escuela, no, tiene que ser culpa de esto, que es culpa del otro, no, que no comió bien cuando estaba chico y que no le compraron zapatos nuevos, pues culpa de eso, hermanos, ya la gente ya ni haya ni qué culpa, qué culpar o qué culpas echar ya en esta sociedad. Y es triste. Y podemos ver también, esto empezó de años, miles de años. ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva en el jardín? ¿Qué les pasó a ellos? Cuando cayeron y pecaron, ¿qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva, la esposa. ¿Y qué hizo Eva? Eva le echó la culpa a la serpiente. Ahí comenzó todo, ahí comenzó todo. Y fíjate, y todavía hasta este día estamos culpando a Adán y la serpiente. Todavía hasta este día, miles de años, todavía estamos culpando a alguien. Estamos culpando a Adán, estamos culpando a la serpiente. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor quién pecó, de quién fue culpa, el Señor Jesucristo podía haber dicho, no, esto fue culpa de Adán, porque entró el pecado por él. No, esto fue culpa por la serpiente. No, hermanos, no. El Señor Jesucristo le dijo, no, esto no fue culpa de él, ni de los padres, ni de nadie. Esta fue para que se pueda ver la obra de Dios en la vida de esta persona. Hay que pensarlo, hermanos, antes de caer en esa rutina o juego de pronto culpar las cosas o culpar a otros. Porque como les dije, eso quita el enfoque de lo que tenemos que cambiar nosotros mismos en nuestra vida. Por eso es más fácil de ver quién es culpable, en lugar de vernos, examinarnos nosotros mismos o de perdidas interesarnos en toda la verdad, no más parte, no más oír mitad de una historia y con eso concluimos que este tiene la culpa o este tiene la culpa o este tiene la culpa. Hay que oír toda la historia, toda la historia. Estos discípulos no sabían nada de este hombre. Todo lo que sabía, todo lo que preguntaron es, ¿quién pecó? Sin sabiendo nada de este hombre. Podía haber sido un buen hombre, podía haber tenido buenos padres. Pero los discípulos preguntaron quién pecó, quién pecó, de quién fue la culpa. Y como les dije, si se acuerdan lo que les pasó a Adán y Eva, lo mismo, cayeron en pecado,
Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa la serpiente, y ahí comenzó, y ahí comenzó, y ahí comenzó. Y como les dije, todavía hasta este día le estamos echando la culpa a Adán y al enemigo. Pero hermanos, hay veces que tenemos que ver toda la historia, toda la situación. Y cuando vemos toda la historia, cuando entendemos la historia completa, cuando sabemos la verdad completa, entonces podemos ayudar. Entonces podemos decir algo que va a ayudar. Porque si nomás culpamos, ¿a quién le ayuda eso? Ni a los que cayeron en un problema les va a ayudar nomás de culparlos. Los discípulos no se dieran cuenta que ellos preguntando quién pecó, ¿cómo le iba a ayudar eso al ciego? ¿Cómo le iba a ayudar eso a los padres? Y por mi parte yo digo, imagínense qué tantos años oyó este pobre ciego que era culpa de él. ¿Qué tal? Que imagínense, si los discípulos lo pensaron, muy seguro otras gente lo estaban pensando también. Imagínense, año tras año, este ciego oyendo gente, oyendo personas echándole la culpa a él. Imagínense los padres, año tras año, tras año, tras año, tras año, oyendo gentes echándole la culpa a ellos porque su hijo estaba ciego. Sin sabiendo la historia completa, sin sabiendo la verdad completa, es más fácil echar culpa. Y es lo que estaba pasando aquí cuando preguntaron los discípulos de quién fue la culpa. Como les dije, hermano, todos podemos echar todas clases de culpas para diferentes lugares. Pero ¿cómo va a ayudar eso? ¿A quién le ayuda eso? ¿Qué cambia eso echando culpa? Como les dije, como pastores, si fuéramos al hospital, imagínense, hermanos, si le preguntáramos al enfermo que está ahí en el hospital, vine a orar por usted, pero antes dime, ¿de quién fue culpa que estás aquí enfermo? Hermanos, es triste llegar a esos puntos donde es más fácil echar culpa, es más fácil de poner culpa. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios grande, amoroso, misericordioso y que nos perdona. No tenemos que andar jugando ese juego de echando culpa. Podemos confiar en el Señor cuando caigamos en una tempestad en la vida o una prueba en la vida. Podemos seguir al Señor y poder confiar, hermanos. Poder confiar que otros están orando por nosotros como cristianos, poder confiar, tener esa gran confianza que si llego a pasar por una prueba, saber que otros cristianos, otros hermanos están orando por mí y no están allá echándome la culpa. ¿Qué le pasaría? ¿Qué hizo mal? ¿Qué pecado hizo para que le esté pasando eso? Y es triste, hermanos, que ese juego todavía se juega hoy en estos días, pero porque se nos acaba el tiempo, hermanos. Como les dije, como le dije al principio, este juego es malo. Los cristianos no deben de jugar este juego. Si vas a tratar de animar, apoyar, ayudar, es bueno saber lo más que se pueda de la situación para que puedas hacer un esfuerzo bueno para ayudarle a la persona y no más oír la mitad de la historia o no oír la verdad completa. Porque si sin oyendo la verdad completa o más oyendo la mitad de la historia, con eso uno se puede comenzar bueno, pues, ¿a quién le echo la culpa? ¿A quién le echo la culpa? Es triste, hermanos, cuando especialmente un cristiano cae en ese juego. El Señor les dijo a sus discípulos, nadie pecó, ni él, ni sus padres, pero esta fue para que la obra de Dios se pueda ver en la vida de este hombre. Y el Señor hizo el milagro. Y lo que pasó en esta ocasión, como era este milagro, tocó que era un día de sábado, los judíos y los fariseos comenzaron a atacar al Señor, que Él no era de Dios porque había hecho este milagro en un sábado. Y trataron de usar al hombre que había sanado de la ceguera, al que estaba ciego ya que estaba sano, trataron de usarlo a Él
para culpar al Señor también. Estaban tratando de culpar, hallar falta, a echar culpa al Señor. Y querían usar a este hombre ciego que el Señor había hecho el milagro. Lo estaban hablando con él y tratando de que este hombre ciego le echara la culpa a Dios o que hallara falta en el Señor. Y que querían que este hombre ciego creyera que Jesús no vino de Dios, que era un pecador porque había hecho este milagro en un sábado. Pero el ciego le respondió, si es pecador o no, yo no lo sé. Dijo el hombre ciego, lo que sí sé, que era ciego y ahora veo. Y eso sí pudo saber, eso sí, en otras palabras, le dio la gloria a Dios. No se enredó en ese juego de tratar de echarle culpa y hallar falta en el Señor Jesucristo. Ese hombre que fue sanado de su vista no se enredó en ese jueguito de echar culpa. No cayó a ese jueguito y les dijo a los fariseos y los judíos, si que sé que es pecador o no es, yo no sé nada de eso. Lo que sé es que yo era ciego y ahora ya veo por ese hombre, Señor Jesucristo. Y al último podemos ver en este pasaje, en esta historia, que este hombre llegó a creer en el Señor Jesucristo. El versículo 38 nos dice que él llegó a conocer y acercarse al Señor Jesucristo. Pero ese era un juego de a quién culpar. Y como les dije, es un juego que también es muy peligroso para los cristianos hoy. Es peligroso jugar este juego. Y es fácil, como les dije, hay veces es fácil cuando no sabemos toda la verdad o toda la historia, es fácil de echar culpas. Pero el Señor nos recuerda aquí que todos los milagros, fíjense, en primer lugar, los judíos y los fariseos no estaban enfocados en el Señor, que no lo querían aceptar, que Él vino de Dios. No querían aceptar el milagro. No querían aceptar que este hombre había sido sanado, el ciego había sido sanado. No querían aceptar. Estaban más preocupados por culpar que ni entender la verdad. Y así pasa a gente hoy también. Hay en veces están más enfocados en cómo se ve la culpa o en qué culpar o cómo ver la culpa de alguien o de algo, de lugar de ver cómo trabaja el Señor o lo que está trabajando en el Señor. Estos fariseos y judíos estaban más interesados en eso que ni viendo el milagro, Y ya para terminar, hermanos, el milagro de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas siempre va a comenzar y va a acabar con Cristo. Con Cristo. Ahí está donde debe de ser nuestro enfoque, en el Señor Jesucristo. Pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase en las vidas de otros, no cayera en ese jueguito de quién fue culpa, quién pecó, pecaría él, pecaría ella, pecarían los chamacos, pecarían los papaces, pecaría la mamá, pecaría el papá, pecarían los suegros, de quién fue culpa. Hermanos, hay que apartarnos de ese juego, porque es peligroso y es malo. Es mejor, si no sabemos toda la historia, si no sabemos toda la verdad, ¿para qué comenzar en ese camino de ese juego de quién tiene la culpa? Los discípulos comenzaron en ese juego, pero el Señor luego les dijo la verdad. Nadie. Él no pecó ni sus padres. Esto fue para que se viera la obra de Dios. La obra de Dios. Y gloria a Dios que es lo que buscamos en nuestras vidas. Que se pueda ver la obra de Dios en nuestras vidas. Aunque estemos pasando por una prueba, como esta situación que estamos pasando, esta enfermedad, pero que se pueda ver la obra de Dios en nuestras vidas.
seguir hablándole a las personas del Señor, seguir orando por otras personas, seguir orando por los que están pasando por pruebas o dificultades o han caído en pecado o lo que sea. Seguir orando por esas personas y no enredarnos en ese jueguito de a quién culpar, a quién culpar. Acuérdense, cada trabajo de Dios siempre va a comenzar y va a terminar con el Señor Jesucristo. Y en Él hay que enfocarnos para no caer en ese juego de quién tiene la culpa. Que Dios los bendiga, hermanos, esta mañana. Reciban su bendición antes de terminar. Dice la palabra de Dios, que Dios te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para no caer en esta clase de juegos de a quién culpar, a quién echarle la culpa, pero poder ver la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Lo demás no va a ayudar a nada. Ayúdanos, Señor, para que nuestro enfoque en la vida seas tú y no los problemas de la vida que muchos pasan. Ayúdanos, sigan ayudándonos, siga dando las fuerzas del entendimiento para poder enfocarnos a ti y poder entender que todo lo bueno, toda la bendición va a comenzar y va a acabar contigo, Señor. Te damos gracias esta mañana por tu palabra y por tu mensaje y siempre te daremos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.